Muy buenas tardes. Espero que todos ya hayan tenido la nota inmediatamente después de haber rendido el examen. Ahí cualquier cosa, después haré una planilla para que más o menos estén al tanto. Recuerden siempre que hay recuperatorios, tantos para los que no les haya ido bien como para quienes no hayan podido rendir por alguna razón, sea la que fuera. ¿Ah? Eso lo dejaremos ya para el final del cuatrimestre. Hoy vamos a comenzar con lo que sería la última unidad en esta modalidad nueva que estamos inaugurando a partir de la pandemia y de la cuarentena obligatoria que tenemos que llevar adelante para poder salvar la salud y las vidas de tantos compatriotas, ¿no? Así que bueno, hoy vamos a ver aquello que se denominan campañas publicitarias y de bien público. Hasta ahora hemos visto cómo se organiza una agencia de publicidad, qué es publicidad, sus diferencias con marketing y con propaganda, también cómo se organiza el área de publicidad de una empresa, qué son las agencias de publicidad y además cómo se vinculan con los medios de difusión y las diferencias que hay entre los diferentes medios de difusión, cuáles son las características de cada uno, ¿no? ¿Sí? Bien, nosotros estamos acostumbrados a ver piezas publicitarias cuando miramos la televisión, escuchamos radio, leemos alguna revista, el diario, o también en el entorno de Internet. Ahora bien, una campaña publicitaria tiene otras características, ¿no? Generalmente está conformada por varias piezas que pertenecen a un mismo, a una misma campaña referida a algún producto, a algún servicio, o también se puede referir a alguna campaña de bien público. Si bien nosotros hemos visto que la publicidad tiene como objetivo, ¿no es cierto?, promover una actitud positiva hacia algún producto o servicio para luego que redunde en la compra, es decir, que la publicidad entra dentro de lo que es un objetivo de marketing y el objetivo de marketing dentro del objetivo de empresa, y el objetivo final de una empresa es el lucro, es decir, generar dinero más allá del producto o del servicio que ofrezca, ¿no? Bien, pero también es cierto que hoy en día eh, muchos objetivos que no son únicamente el fin de lucro, sino objetivos que tienen que ver con el bien social o también con poder difundir ideas, tanto políticas como religiosas, también las realizan agencias de publicidad. ¿Ah? Si bien nosotros hemos visto que difundir ideas de tipo políticas, religiosas o sociales, por ejemplo, promover el medio ambiente o promover una actitud positiva hacia el cuidado de una enfermedad, por ejemplo, bueno, hemos visto que eso pertenece más al campo de lo que se denomina la propaganda. Sin embargo, hoy en día muchas de las campañas en ese sentido son formuladas de la misma manera en que se formulan las campañas publicitarias. Y las agencias de publicidad, y muchas veces seguramente el futuro laboral de muchos, está relacionado con este tipo de elaboración de campaña en agencias de publicidad, que muchas veces lo realizan para empresas, tanto para industria, comercio, como también para instituciones que realizan bien público, algún tipo de bien público, ¿no? Entonces, vamos a comenzar viendo qué son las campañas publicitarias, ¿no? Son campañas publicitarias son estrategias comunicacionales, es decir, pertenecen también, es un modo de comunicación, nada más que al decir estrategia significa una serie de acciones que tienen un objetivo, ¿no? Desarrollada muchas veces por empresas, cuando se trata de productos o servicios, instituciones gubernamentales o por organizaciones de la sociedad civil, con el objeto de llegar eficazmente a un grupo de población o al conjunto de la sociedad. Es decir, sus mensajes están centrados en lograr una actitud positiva mediante la promoción de un producto o servicio, que es lo tradicional de la publicidad, ¿no? O bien en medidas de tipo educativas, de protección o cuidado, en el caso de campañas de bien público. Por ejemplo, el cuidado de la salud, ¿no? Promover una actitud para cuidar la salud, o protección del ambiente, o cualquier otro tipo de actitud que se quiera
modificar o proponer o promover en la ciudadanía o en un grupo de la ciudadanía, ¿no? O del público. Bien, entonces, de acá, ¿qué decimos nosotros? ¿Cuáles son las características de una campaña? A diferencia de una publicidad única, digamos, de una pieza publicitaria, ¿no? En el caso de una campaña, se trata de que tiene objetivos bien definidos, se definen primero los objetivos de una campaña, además hay una identificación precisa del target. Estas características además son como pasos de una campaña que luego vamos a ir viendo una por una, ¿no? Entonces, bien, además de la identificación precisa del target, que sería el público al que va dirigida la campaña, el público específico, ¿no? También se define una campaña por la claridad de los mensajes, además por la identidad de las piezas comunicacionales, ya vamos a ver en qué consiste o cómo se logra la identidad entre las distintas piezas comunicacionales, por la continuidad en el tiempo, es decir, una campaña tiene un tiempo de duración, ¿no? Que puede ir de una semana a 3 meses, depende del tipo de campaña y del objetivo de la campaña, ¿no? Y además hay una diversificación de soportes comunicacionales, ¿no? Una campaña se diferencia de una pieza porque a veces una pieza publicitaria es solamente un anuncio publicitario o un spot publicitario en la televisión, en la radio, o un anuncio gráfico en la calle o en el diario. En cambio, en una campaña existen muchos anuncios que están ligados entre sí y se desarrollan en el tiempo utilizando distintos soportes comunicativos, no solamente uno, sino varios. Bien, además, otra de las características es que la planificación y el pautado de medios, se planifica la campaña, todas las piezas que van a ir en la campaña se planifica en qué momento van a difundirse por el medio televisivo, por ejemplo, en qué momento por la radio, en qué momentos por medios gráficos, en qué momentos por internet, ¿no? Hay un pautado de medios. Además, otra característica de una campaña es que se realiza siempre un testeo, un monitoreo y una evaluación de las piezas comunicacionales. Es decir, antes de largar la campaña, se hace un testeo para ver si los anuncios tienen la claridad que se necesita, si consiguen los objetivos que se desean, o si hay confusión en los mensajes, por ejemplo. Y luego, finalmente, la otra característica de una campaña es que posee un inventario de recursos. Es decir, se necesitan muchos recursos y por lo tanto un presupuesto. Hace falta un presupuesto para, primero se realiza el inventario de recursos para luego elaborar el presupuesto. Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos puntos, de estas características, que también a modo de pasos de una campaña, y es importante esto, también tener los ejemplos, porque el trabajo final que se les va a pedir a ustedes está relacionado con la elaboración de una campaña de bien público, una campaña publicitaria de un producto, de un servicio, o algo relacionado con el bien público, ¿no? Entonces, veamos lo primero. Una campaña tiene que tener objetivos bien definidos, ¿no? Por ejemplo, hacer conocer tal o cual producto o servicio, ¿no? Supongamos, ahora que viene el invierno, bien, una empresa quiere hacer conocer un nuevo tipo de abrigo, de campera, impermeable, va a ser útil para el invierno. Por lo tanto, el objetivo puede estar relacionado con esto, con hacer conocer un nuevo producto, una nueva modelo, un nuevo tipo de tela en esa campera, alguna característica especial, y por lo tanto se necesita previamente a la venta el largar la campaña para hacer conocer y para promover la actitud positiva y finalmente la compra de ese producto, ¿no? Entonces, por supuesto, en este caso un objetivo puede estar definido con esto, con hacer conocer un producto, un servicio, o también, por ejemplo, alguna campaña de bien público está relacionada como objetivo, por ejemplo, vacunar a los niños o evitar accidentes de tránsito, ¿no? Ahora que también viene la época de invierno, hay campañas, sobre todo de vacunación para prevenir la gripe, y bueno, se determina quiénes son los que se tienen que vacunar, principalmente niños hasta cierta edad, y luego personas adultas a partir de los 60, 65 años,
que están más expuestas o con mayor vulnerabilidad a los virus que tienen que ver con la gripe, ¿no? Entonces, ahí hay un objetivo. Se sabe que mientras mejor sea la campaña, mayor cantidad de gente va a ir a vacunarse, ¿no? O el objetivo puede ser evitar accidentes de tránsito. Bien, sabemos que una de las primeras causas eh, de muerte o también de atención en hospitales está relacionado con los accidentes de tránsito. Entonces, muchas campañas se dirigen a evitar los accidentes de tránsito. Bien, esto como ejemplo, puede haber muchísimos más, ¿no? Ya vamos a ver después, por internet ustedes pueden buscar muchas campañas de este tipo, ¿no? Relacionadas con el bien público, ¿no? Con el cuidado del medio ambiente, con la protección de animales, por ejemplo, ayer fue el día en contra, digamos, de la violencia y de los femicidios, la llamada campaña Ni Una Menos, ¿no? Ese ya tiene hasta un eslogan, ¿no? Ni Una Menos, que fue una campaña iniciada a partir de hechos de femicidios que sucedieron hace 5 años, y por lo tanto a partir de ahí se inició una campaña que no es solamente publicitaria, comunicacional, sino es una campaña con acción, es decir, que llama a que se cambien ciertas conductas y además en esa campaña generalmente involucra la acción de una marcha o otras acciones que este año no se han dado por la cuarentena que llevamos, ¿no? Bueno, los objetivos tienen que ser limitados, no pueden ser, una campaña no puede tener 2 o 3 objetivos distintos, tiene que ser bien limitado y bien precisos, ¿no? Si supongamos un Ministerio de Salud, dice, bueno, empieza el invierno, vamos a hacer una campaña y el objetivo va a ser, bien, vacunar a los niños y a la vez, supongamos, cuidar la prevención del dengue. Bueno, ahí tendríamos 2 objetivos muy distintos. Una cosa es la vacunación, que hay que realizar a niños y a personas adultas para prevenir la gripe, y otra cosa es la prevención del dengue. Es decir, ahí tendríamos 2 objetivos que no servirían para una campaña, en realidad serían para 2 campañas distintas, ¿no? Bien, en el caso de campaña de bien público, un objetivo puede apuntar a conseguir, por ejemplo, instalar un tema en la agenda social, ¿no? A veces hay temas que no están puestos en la agenda pública, es decir, nadie se preocupa por ese tema, ¿no? Por ejemplo, hacer conocer los efectos nocivos de ingesta de estupefacientes, esto relacionado con las adicciones, ¿no? Pero también una campaña puede apuntar a conseguir una acción concreta. Por ejemplo, que los padres lleven a vacunar a sus hijos, ¿no? Ha sucedido en algunos años cuando las campañas no son bien difundidas, que baja la cantidad de vacunación en los niños. Entonces, ahí hay que tener en cuenta que el objetivo puede llevar a una acción bien concreta, ¿no? Esto siempre se estipula un periodo de vacunación, entonces la campaña de bien público de tipo publicitaria va a tratar de conseguir esa acción concreta, ¿no? Otro tipo de objetivo sería lograr un cambio de conducta o actitud por parte del público receptor, ¿no? Por ejemplo, usar cinturones de seguridad en el auto, en el automóvil, para prevenir accidentes, ¿no? O, por ejemplo, un cambio de conducta sería dejar de fumar, ¿no? Entonces, muchas campañas de salud están relacionadas con una actitud, con promover un cambio de conducta o actitud. O lo que está relacionado con la violencia de género hacia las mujeres. Ahí lo que se promueve es el cambio de actitud, ¿no? Para que no exista más violencia hacia las mujeres, ¿no? No es únicamente instalar, el tema ya está instalado en la agenda social, pero lo que se quiere en ese caso ya es prevenir, ¿no? Es decir, lograr un cambio de conducta. Lo mismo puede suceder con algún producto o servicio. Hay productos o servicios que ya se conocen, ¿no? Seguramente algunas bebidas, algunos tipos de ropa o marcas ya se conocen, entonces la instalación del tema no hace falta porque ya se conoce, pero sí la acción concreta, que es, por ejemplo, que bueno, existen muchas veces la publicidad que está relacionada a acciones, es decir, la promoción de un artículo, con bajarle el precio, con promover algunos tickets o bonos de descuento para poder lograr la acción concreta, que sería la compra de ese producto, ¿no? Bien.
Más difícil, por supuesto, el cambio de conducta o actitud del público, ese tipo de objetivo es el que se suele solicitar para campañas de bien público, ¿no? Que son mucho más difíciles. Es más difícil cambiar actitudes y conductas que instalar un tema en la agenda social o realizar una acción concreta, ¿no? El otro punto, entonces, es la identificación precisa del target, ¿no? Una campaña, una vez que ha definido bien el objetivo preciso, tiene que ver a qué público objetivo va a querer llegar. Entonces el target se denomina así, que es el público objetivo al que se quiere llegar con la campaña. En el ejemplo anterior, el target serían, por ejemplo, los padres o responsables de niños que están en edad de vacunarse. Si bien quienes se tienen que vacunar son niños, pero el target, es decir, el público al que van dirigidas las publicidades, en este caso, es hacia los padres, que son los que están con la responsabilidad de hacer que sus hijos se vacunen, ¿no? Cuando una campaña recorta un público objetivo del total de la población, se denomina campaña de alta segmentación, es decir, cuando ese público objetivo es una parte de esa población, se le denomina de alta segmentación. Ese recorte tiene que tener en cuenta el sistema de valores y la cultura en la que ese sujeto está inserto a fin de producir mensajes adecuados. También tiene que tener en cuenta el mapa comunicativo en el que la población objetivo está inserta, es decir, esa población objetiva a la que va a llegar la campaña, qué medios escuchan, qué medios ven o leen y cuáles les creen, a qué personajes comunitarios o mediáticos confían. ¿Esto por qué? Porque después cuando se hace la planificación de medios, hay que tener en cuenta eso, cuáles son los medios que escuchan, ven o leen, para poder insertar allí los mensajes que nos van a ayudar a cumplir con el objetivo de la campaña, ¿no? Así que estas son cosas, cuando se hace una campaña de alta segmentación, supongamos una campaña que es para modificar los hábitos alimentarios, supongamos, de una población determinada, supongamos personas que tienen diabetes, entonces hay que promover el no consumo de azúcar o consumir productos que no contengan azúcares. Bueno, en ese caso entonces hay que conocer bien el sistema de valores y culturas que estas personas tienen y también qué medios son los que consumen, es decir, qué revistas leen, qué medios escuchan, ¿no? Lo mismo cuando se hace una campaña para un producto determinado, ¿no? Un producto, un servicio, muchos servicios y muchos productos no son realizados para que los compre todo el mundo, sino un público determinado. Pensemos en ciertos tipos de marcas de ropa o calidad de ropa, ¿no? Muchas veces son para públicos de segmentos altos de poder adquisitivo, ¿no? Entonces, ahí hay que ver entonces cuál es los sistemas de valores, cultura de esos sujetos para poder llegar con un mensaje acorde. O a veces, en cambio, el producto es para consumo popular o de sectores medios. Entonces hay que conocer esos sectores medios o populares, es decir, cuál es su sistema de su cultura, cuál es el lenguaje con el que se comunican para poder hacer mensajes que estén adaptados a este tipo de lenguaje, ¿no es cierto? Eso se puede ver bien en muchas campañas que están dirigidas a jóvenes, por ejemplo, entonces utilizan un lenguaje adecuado a los valores y a la cultura de los jóvenes, o si es para adultos, a los adultos. Y bien, y además el mapa comunicativo, esto, qué medios escuchan, cuáles son los medios que más se leen, se ven, para poder insertar ahí, es decir, apuntar que los mensajes lleguen por esos medios, ¿no? Además, también hay que tener en cuenta que los lenguajes que son más adecuados para que sean comprensibles, clara y precisamente los mensajes, y no superponer consignas. Esto, bueno, cuando hemos tenido comunicación, ¿se acuerdan? Hemos visto que toda campaña o toda publicidad lleva un eslogan, ¿no? Eso serían las consignas. El eslogan siempre suele ser uno solo, para no confundir. ¿Mm? Bien.